Bienvenidos a nuestro programa especial sobre estudios de imagen radiológica. Mi nombre es Miriam Gómez Pizano. El día de hoy me acompañan Yole Calderón y Belén Tepetzila Soto. Pero previo a adentrarnos en la radiografía, hablemos un poco sobre los estudios de la imagen en general. Estos son una herramienta esencial para el diagnóstico, oportuno y también eficaz durante un tratamiento fisioterapéutico, ya que este nos va a permitir encontrar estados patológicos insospechados y así establecer una localización del estado y de la evolución de una patología. Cabe mencionar que la mayoría de estos estudios son imágenes, ya sean impresas o digitales, en las cuales son indicados por un servidor del área de salud, que deberá de justificar y fundamentar las razones por las cuales se indica el estudio imagenológico. La mayoría de estos estudios son de rayos X. Actualmente los estudios por imagen nos dan un amplio panorama ante un diagnóstico preventivo. Sin embargo, también nos permiten definir e identificar el desarrollo de una persona ante la presencia de un tratamiento fisioterapéutico y así poder definir si éste cumple con los objetivos establecidos o si es necesario cambiar el tratamiento para lograr los objetivos y metas establecidas. Radiópaco es aquel cuerpo que ofrece resistencia a ser atravesado por los rayos X y es visible en la radiografía como una zona blanca. Esto sucede porque la estructura tiene resistencia, absorbiendo o repeliendo a los rayos X, por lo que impide que los rayos choquen contra la película radiográfica. Para poder interpretar una radiografía de forma correcta, existen dos términos. Radiolúcido. Este término determina el contraste de color, que en este caso sea negro. En términos más técnicos, podríamos decir que cuando una imagen tiene bajo contraste y se ve más oscura, es porque posee un alto grado de atenuación y por eso se ve oscuro. Previo a esta introducción sobre los estudios de imagen, comencemos por entender qué son los rayos X. Son técnicas no invasivas que utilizan radiación electromagnética y nos van a producir imágenes del interior del cuerpo. Estas imágenes nos permiten visualizar estructuras óseas, órganos y también tejidos blandos y detectar anomalías o enfermedades. Para poder interpretar una radiografía de forma correcta, existen dos términos. Radiolúcido. Este término determina el contraste de color, que en este caso sea negro. En términos más técnicos, podríamos decir que cuando una imagen tiene bajo contraste y se ve más oscura, es porque posee un alto grado de atenuación y por eso se ve oscuro. Radiópaco es aquel cuerpo que ofrece resistencia a ser atravesado por los rayos X y es visible en la radiografía como una zona blanca. Esto sucede porque la estructura tiene resistencia, absorbiendo o repeliendo a los rayos X, por lo que impide que los rayos choquen contra la película radiográfica. Los rayos X se generan al enviar una corriente eléctrica a un tubo de rayos X. Cuando estos rayos atraviesan el cuerpo, son absorbidos por diferentes estructuras en diferentes grados, lo que nos va a crear una imagen o en una placa o en un detector digital. Los aparatos de rayos X se encuentran compuestos mediante tubos de rayos X, los cuales generan esta radiación electromagnética mediante un proceso en el cual los electrones acelerados son frenados al colisionar contra una materia blanca. Un tubo de rayos X convencional está compuesto básicamente por un ánodo y un cátodo, alojados en una cavidad donde se ha practicado base. Esta cavidad suele ser una ampolla de vidrio y el proceso de producción de rayos X se da al emerger electrones del cátodo e impactar en el ánodo. El ánodo, también conocido como blanco o anticátodo, se encuentra generalmente formado con una pieza de cobre, con un blanco de tungsteno. Este debe ser altamente refractario, pues deberá conservar sus propiedades a altas temperaturas.
mientras que debe estar adherido a un material como el cobre, que funcione de disipador del calor al que es sometido. El cátodo, compuesto por un filamento metálico, es calentado por una corriente eléctrica, lo que imparte calor a sus átomos y genera una nube de electrones libres en su superficie. Para generar esta nube es necesario que el filamento alcance temperaturas muy elevadas, por lo que, aprovechando su alta temperatura de fusión, el filamento suele también ser de tungsteno y la cantidad de electrones en la nube dependerá de la corriente en el filamento. Al impactar contra el blanco y perder toda su energía cinética, los electrones producen rayos X, principalmente dos, el Brugstrahlung y rayos X característicos. Para la forma en la que son generados los fotones característicos corresponderán a determinadas energías asociadas al material del ánodo, determinando un espectro discreto. Por otro lado, los fotones provenientes de la radiación de frenado conformarán un continuo de energía entre cero y la energía máxima de los electrones, ya que estos últimos deben a la deceleración de los electrones. De esta manera, a través de estos dos procesos se generan las imágenes radiológicas, las cuales pueden ser colocadas en una placa o en forma digital. En las imágenes radiológicas se puede observar una escala de grises, el cual dependerá de la densidad de los rayos X, la cual se puede clasificar en 5 niveles. El aire, los gases y el aire son de color negro. La grasa suelen plasmarse como líneas o bastos en los músculos o rodean a los órganos internos, que son de color gris oscuro. En el agua, que son los tejidos blandos, como los músculos, los vasos sanguíneos o el estómago, presentan una tonalidad de un gris claro. En el calcio, que son los huesos y las calcificaciones, presentan un color blanco, mientras que en el metal, como son las prótesis, los implantes dentales, marcapasos, entre otros, de igual forma presentan un color blanco. Los estudios de imagen tienen numerosas aplicaciones en el campo de la fisioterapia. Se utilizan para diagnosticar enfermedades pulmonares como la neumonía, identificar fracturas óseas, también detectar tumores y evaluar el estado de órganos vitales, como el corazón, los pulmones. También son fundamentales en el monitoreo de tratamientos y de cirugías. Para esto existen diferentes proyecciones radiográficas que indican la dirección del haz primario de la ventana de visión hacia el paciente. El sitio donde incide el rayo y el lugar por el que emerge esta proyección son las siguientes. Anteroposterior o AP es cuando el rayo central inicia en la parte anterior del cuerpo y emerge por la parte posterior. Y posterior anterior o PA es cuando en la parte inferior del cuerpo y emerge por la parte anterior. Y la lateral es cuando incide en alguno de los lados laterales del cuerpo. Proyecciones radiológicas. La anteroposterior es la vista frontal de la parte del cuerpo a examinar. Es la radiación entrando por la parte anterior y saliendo por la parte posterior del cuerpo. La proyección posterior-anterior está en la vista opuesta a la AP, con la radiación entrando por la parte posterior y saliendo por la parte anterior. La proyección lateral, esta vista, muestra la parte del cuerpo en perfil, con la radiación entrando desde un lado y saliendo por el otro lado. La proyección oblicua
Esta vista se utiliza para examinar partes del cuerpo que no son fácilmente de acceder desde la vista AP y lateral. La radiación entra desde un ángulo específico para obtener una imagen en diagonal. Las proyecciones en decúbito. Esta vista se utiliza cuando el paciente no puede ponerse de pie o sentarse, por lo que se acuesta en una camilla para tomar la imagen. Es importante recordar que el tipo de vista radiográfica que se utiliza depende de la parte del cuerpo a examinar y la sospecha del diagnóstico. En conclusión, es fundamental mencionar que, en la mayoría de los casos, la evaluación y el tratamiento en fisioterapia se basan en métodos clínicos y no requieren del uso de rayos X. Es importante recordar que aunque los estudios de imagen radiológica son seguros y no invasivos, se deben de tomar precauciones para poder minimizar la exposición a la radiación. El uso de los rayos X conlleva riesgos debido a la exposición de la radiación, por lo que se limita su uso en situaciones clínicas específicas donde los beneficios superan los riesgos potenciales y se toman medidas para minimizar la exposición a la radiación.